¿Vas a grabar, por favor? Ahí sí, ahora sí. Bien. Estábamos viendo entonces el primer mecanismo que tiene que ver con los sistemas de transmisión, por contacto directo entre superficies. Habíamos llegado a una ecuación que se llama la ecuación de la relación de transmisión. Como dijimos, es una ecuación que relaciona parámetros cinemáticos, que son las velocidades de entrada y de salida, angulares de entrada y de salida de los dos eslabones, que van a ser los que van a transmitir el movimiento, uno que llamamos conductor y el otro que llamamos conducido. Y estas velocidades angulares están relacionadas con parámetros geométricos, que son segmentos que se definen, como vimos. Esto ya vamos a ver que esos segmentos se van a transformar en radios o en longitudes, según sea el mecanismo. Y esa relación está dada en la inversa de esos segmentos. Esta ecuación nos va a permitir básicamente diseñar los sistemas mecánicos que nos van a permitir transmitir movimiento por contacto directo entre superficies. Lo vamos a ver un poquito más claro cuando estemos hablando de ruedas de fricción y de engranaje, que son dos sistemas muy parecidos. Habíamos empezado con ruedas de fricción. Como ya vamos a ver, toda vez que yo necesite transmitir movimiento entre dos ejes, la forma más simple y más económica va a ser hacerlo con ruedas de fricción. La necesidad de usar engranajes ya la vamos a ver un poquito más adelante. Pero básicamente este sistema es lo que busca. ¿Quiénes son los segmentos? Justamente estos segmentos O4M y O2M de la ecuación que acabamos de ver recién en la pantalla. Y son, en el caso de las ruedas de fricción, como vimos, se transforman en los radios. Son los radios que se ponen, que cada una de las ruedas, que son unas circunferencias, en este caso la traza es una circunferencia, si le damos la tercera dimensión serían cilindros, como dije. Entonces, estos cilindros que se ponen en contacto a través de este punto, y este punto es el punto P de contacto, que es el punto P en el que coexisten P2 y P3. P como perteneciente al cilindro 3 será P3, y P como perteneciente al cilindro 2 será P2. En ese punto coexisten P2 y P3. Y por lo tanto tenemos las velocidades lineales V2 y V3, que son las velocidades tangenciales en ese punto. Este es un sistema particular de transmisión entre dos cuerpos por contacto directo entre superficie, y en el cual la transmisión se hace con rodadura pura, o sea, sin deslizamiento, y con relación de transmisión constante. El hecho de que fuera sin deslizamiento, o sea, rodadura pura, es porque el punto de contacto entre los dos elementos, que es este punto que está acá, se encuentra sobre la línea que une los centros. O sea que si yo trazo la línea que pasa por O2 y O3, el punto de contacto, P2 y P3, se encuentran sobre la línea que une los centros. Entonces ahí tenemos rodadura pura, según lo que vimos en la teoría, en la clase anterior. Y la relación es constante, ¿por qué? Y porque siempre, como esto es un cilindro, una circunferencia, si lo vemos en forma planar, el radio es constante. Por lo tanto,
la relación, o sea, esta relación depende de estos radios. La relación de las velocidades angulares depende de estos radios, de la relación inversa de los radios. Por lo tanto, los radios son constantes, es un valor constante. Por lo tanto, la relación de transmisión va a ser constante entre los dos ejes. Y el hecho de que la relación sea inversa quiere decir que si yo entro con 100 vueltas acá, en la rueda más pequeña, ¿sí? La rueda que tiene el radio más grande va a tener que girar a menos vueltas. Porque tiene el radio, es la relación inversa de los radios, de las velocidades angulares respecto de los radios. Si yo entro por esta rueda, que es la O2, que es la más grande, y entro con 100 vueltas, por ejemplo, seguramente esta rueda va a girar a más vueltas. Entonces, estos sistemas son justamente para lograr el juego, digamos así, de velocidades de los ejes de entrada y de salida. Con los engranajes van a ver que es exactamente igual. La diferencia es que en los engranajes, o la existencia de los engranajes, tiene que ver con otras razones que ya lo vamos a analizar. Pero los engranajes básicamente tienen la misma misión. La misma misión es lograr relaciones de velocidades de entrada y de salida. Y lo que va a cambiar también va a ser la cupla de entrada y la cupla de salida. Bien. Antes de pasar, entonces, acuérdense lo que dije. Como estas ruedas son cilindros, quiere decir que los ejes de la transmisión se hace entre ejes que son paralelos entre sí. Por lo tanto, este punto, que es realmente una línea, estas tres líneas se encuentran paralelas entre sí. Por lo tanto, dijimos que podríamos imaginar que estas tres líneas que son paralelas se cortan en el infinito y que los cilindros realmente son unos conos cuyos vértices, los vértices de esos conos, se encuentran en el infinito. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lo quiero relacionar de vuelta con los conos, que lo habíamos estado viendo. Estoy recordando nada más porque me pareció que lo dije muy rápido la clase anterior. Entonces, en función de eso, es que nosotros vamos a el cono azul, que lo estoy indicando, ¿no es cierto? Este cono, cuyo vértice, este es un cono truncado, pero si nosotros prolongamos estas líneas, se van a cortar ¿dónde? En lo que se llama el vértice del cono, que es el punto D. Lo mismo pasa con este cono, que es el cono 3, y que está truncado, un cono truncado, y si proyectamos los lados del cono, vamos a tener un vértice también que está coincidiendo en el punto D. Bien. Entonces, tenemos un cono 2 y un cono 3. Tenemos un eje DB, que es el eje del cono azul, y un
cono y un cono 3, que es este marrón, que tiene un eje DC. El ángulo y ambos tienen una generatriz común, que es esta línea, a través de la cual hace el contacto un cono con el otro, y donde están los puntos P de contacto entre ambos conos. O sea que aquí estaría la coexistencia de un punto P sub 2 con un punto P sub 3, ¿sí? En cada uno de estos puntos de contacto entre ambos conos. Uno de los conos tiene un ángulo beta y el otro cono tiene un ángulo tita, ¿sí? Es decir, ¿cómo se forma este cono 2? Se forma cuando esta generatriz gira alrededor del eje DB con este ángulo beta. Eso forma una superficie de revolución, que es este cono. La misma línea generatriz, pero en el caso del cono 3, hace una rotación completa alrededor del eje DC y genera otra superficie de revolución, que es el cono 3. Básicamente es así. Entonces, estos son los ángulos de los conos correspondientes. Y el ángulo entre los ejes es este ángulo phi. Entonces, ¿para qué sirven los conos? ¿Cuándo necesito un par de conos? Y cuando necesito transmitir entre ejes que no sean paralelos, sino que formen un determinado ángulo phi. Lo normal es que este ángulo phi valga 90 grados, pero eso es, pero hay muchas aplicaciones donde este ángulo tiene diferentes valores. Bien. El análisis de estos conos pasa por el hecho de cómo voy a transmitir con los conos, así como con los cilindros de fricción. Transmito entre ejes que son paralelos y bajo la condición de relación de transmisión constante y rodadura sin deslizamiento. La idea es que entre los conos se cumplan las mismas condiciones. O sea, podamos transmitir con relación de transmisión constante y rodadura sin deslizamiento. El tema es que para que eso suceda en los conos, se deben cumplir ciertas condiciones. La primera es que los ejes sean coplanares. Los ejes sean coplanares. O sea que el eje DB del cono 2 y el eje DC del cono 3 sean coplanares, o sea, pertenezcan al mismo plano. Y la segunda condición más importante, bueno, tan importante como esa, es que suceda lo que ustedes están viendo en este trazado. Si ustedes ven, los ejes de ambos conos, el eje DB y el eje DC, se cortan en un punto, y en ese punto coinciden los vértices de ambos conos. Esto es básico para que se cumpla una de las condiciones, que es la condición de relación de transmisión constante. Vuelvo a repetir, los vértices de ambos conos, ¿sí?, deben coincidir con el punto donde se intersectan los ejes, ¿sí?, de los conos. Esa es la condición básica para que los conos transmitan con relación de transmisión constante y con rodadura sin deslizamiento. Ya vamos a ver las dos cosas. Ahora,
La otra forma de decir lo mismo es que los ejes de los dos conos, o sea, el eje DB y el eje DC, y la generatriz de los conos, que es esta línea DP, se deben cortar en el mismo punto. Entonces, esa es otra manera de decir la misma condición. Veamos por qué es que esto se tiene que cumplir, o por qué tiene que ser así para que se cumpla la relación de transmisión. Vamos a la relación de transmisión constante. La relación de transmisión para el caso del cono, en un punto cualquiera, elijamos este punto P de acá, que es un punto de la generatriz en el contacto de ambos conos. En ese punto, el cono 3 digamos, tiene un radio PC, y el cono 2 tiene un radio BP. Entonces, la relación de transmisión entre la velocidad angular del cono 2 y del cono 3, o sea, omega 2 sobre omega 3, es inversamente proporcional a estos segmentos, a estos radios. Entonces va a ser PC sobre PB, porque el del 2 es BP y el del 3 es PC. Entonces están en relación inversa. Eso es para un punto como este punto de acá. Si nosotros elegimos otro punto de la generatriz del cono, por ejemplo este punto P', la relación de transmisión para ese punto entre los dos conos va a estar dada por estos dos segmentos, o sea, por estos dos radios, el radio P'C' y el radio B'P'. Es decir, la relación de las velocidades angulares de entrada, omega 2, versus el de salida, si considero que el 2 es el conductor y el 3 es el conducido, va a estar en función de estos nuevos segmentos, o sea, P'C' sobre P'B'. El tema es cómo demuestro que este omega 2 sobre omega 3, si hago la relación PC sobre PB, me da el mismo valor que si hago la relación P'C' sobre P'B'. Es decir, que esta fracción valga lo mismo en ambos casos. Eso significaría que la relación de transmisión es constante cualquiera sea el punto que nosotros elijamos sobre la generatriz de contacto. Porque de eso se trata este tema. O sea, se trata del hecho de que si yo genero un movimiento, una determinada velocidad angular de entrada acá, y esta velocidad angular se mantiene constante, el cono 3 va a girar con una velocidad angular propia, que va a estar en función de este radio, y se va a mantener constante su valor, omega, en la medida que el omega del cono de entrada se mantenga constante. Esa es la función. Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación, la relación de transmisión. Me dice que la velocidad angular de salida del cono o del cilindro de salida se va a mantener constante en el mismo valor siempre y cuando la velocidad de entrada del cono de entrada se mantenga constante. Y los valores de omega 2 y omega 3 van a ser función justamente de estos radios. Si este radio es menor, más chico, en la medida que sea más chico, para un determinado valor de omega del el cono de entrada, este cono va a girar cada vez más rápido. En la medida que este radio sea menor, este cono va a girar a mayor cantidad de vueltas. Si es más grande, si comienza a hacerse más grande, el número de vueltas va a ser menor. Ese es el juego que hay y para eso sirven estos mecanismos.
Bien. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que este cociente entre PC y PB me da el mismo valor que el cociente entre P'C' y P'B'? ¿Cómo lo vamos a demostrar? La única forma que veo es que encontremos alguna semejanza de triángulo. Como ustedes verán, esta materia necesita del conocimiento de geometría analítica, de física y de análisis, pero geometría es una de las materias que tenemos que tenerlas bien claras, para entender los conceptos y los mecanismos, por qué los mecanismos se comportan como se comportan. Bien. Cuando analizamos la ecuación de la relación de transmisión, buscamos hacer también semejanzas de triángulos, y con esa semejanza de triángulos llegamos a la ecuación justamente de la relación de transmisión. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Y como vemos, si hemos cortado a este par de conos con un plano que contenga los dos ejes de los conos, eso nos ha generado esta traza, o sea, este corte, donde vemos la forma triangular de los conos. Y tenemos una serie de triángulos acá, muchos triángulos. Entonces podríamos empezar a analizar los triángulos que se forman al cortar al cono, de la manera que acabo de decir, con un plano que contenga los dos ejes, y acá tendríamos este triángulo DVP, que es este triángulo azul, el más grande de todos, que tiene un ángulo beta. Y en el otro cono, el 3, tenemos un triángulo que sería el DCP, pero este triángulo tiene un ángulo en D que es θ. Por lo tanto, eso significa que esos dos triángulos que acabo de nombrar no pueden ser semejantes. ¿Por qué? Y porque ya tienen ángulos diferentes. Y para que dos triángulos sean semejantes, o para que nosotros podamos establecer una semejanza entre triángulos, habíamos dicho que todos los ángulos interiores deben ser iguales. Entonces ya de entrada vemos que estos dos triángulos no pueden ser semejantes. Entonces entraremos a buscar por otro lado, y es el hecho de que aquí, dentro del cono 2, yo podría definir dos triángulos. El DV'P', que es el triángulo que está en color, en un tono más fuerte, en un azul más fuerte, o violeta, y el triángulo DVP, que es el más grande y que tiene el lado o el radio VP. El triángulo anterior sería el DV'P' y que tiene el lado opuesto V'P'. ¿Cómo son estos dos triángulos? El DV'P' con el DVP. Y son semejantes porque son dos triángulos. Es un triángulo contenido dentro del otro triángulo. Por lo tanto, estoy seguro que los ángulos interiores de esos dos conos, ¿sí? Este ángulo, ¿sí? Este ángulo y este ángulo, con este ángulo y este ángulo, son iguales. Por lo tanto, nosotros podemos establecer una semejanza entre esos dos triángulos. Lo mismo pasa con el cono 3. Acá también se generan unos triángulos. Acá lo vemos en naranja. Tenemos un triángulo DCP', que es un naranja en un tono más fuerte, y DCP, que
que sería el triángulo más grande. ¿Cómo son esos dos triángulos? Y son semejantes también. ¿Por qué? Y porque uno está contenido en el otro, por la misma razón. Por lo tanto, los segmentos P'C', que es el lado opuesto de este triángulo de naranja de mayor tono, naranja, con el DCP, con el lado opuesto de este triángulo, PC, estos, ¿cómo van a ser? Y van a ser semejantes. Es decir, que este lado opuesto, P'C', y este lado opuesto, PC, de estos dos triángulos, van a ser semejantes entre sí. Lo mismo va a pasar con los lados opuestos de este triángulo, B'P', y de este triángulo mayor, que es el BP. ¿Cómo van a ser semejantes entre sí? Por lo tanto, si estos dos lados son semejantes entre sí, y estos dos lados son semejantes entre sí, la relación de PC sobre PB me va a dar un valor que va a ser exactamente igual a cuando haga cuando haga la relación entre P'C' y P'B'. Por lo tanto, la relación omega 2 sobre omega 3, cualquiera sea el punto que nosotros elijamos, los segmentos que vamos a colocar en la relación de transmisión van a ser semejantes entre sí, de tal manera que se cumpla esta relación de transmisión. Es decir, cualquiera sea el par de segmentos que nosotros pongamos en esta relación, para cualquier punto de contacto entre estas, en esta generatriz, la relación omega 2 sobre omega 3 me va a dar el mismo valor. Y eso es por qué, y porque el punto D es en el punto D existen los vértices de ambos conos, y ese punto D es el punto de intersección de ambos ejes. Bien. Eso en relación con la relación de transmisión, que es constante. La otra, entonces vamos a poder escribir la igualdad como está escrita acá. O sea que omega 2 sobre omega 3 igual a PC sobre PB, igual a P'C' sobre P'B', igual a constante. Bien. Para que veamos en forma más clara el tema de del deslizamiento, o sea que la transmisión se haga con rodadura pura, es decir, sin deslizamiento, vamos a ver esta figura que tenemos acá. Acá tenemos dos conos. Si ustedes ven, son dos conos, uno más pequeño, y este es el eje del cono, de un cono, y este es el eje del otro cono. Los dos ejes se cortan. Los dos ejes se cortan. Estamos dando por hecho de que los dos ejes son coplanares. El tema es que vemos que el vértice de este cono, que se encuentra sobre este eje, por supuesto, y el eje de este cono, que se encuentra sobre su eje también, no coinciden. Es decir, los ejes se cortan, pero los vértices de los dos conos no se encuentran donde está la intersección entre los dos ejes de ambos conos. Entonces, analicemos este caso. ¿Qué va a pasar en la transmisión de los dos conos? Podríamos analizar cualquier punto de esta generatriz de contacto entre los dos conos, pero vamos a ir a un punto crítico que nos va a decir de forma inmediata qué está sucediendo acá. Entonces, vamos al punto de contacto entre los pertenecientes a la generatriz de los conos, y que es el punto vértice, o sea, el vértice de este cono más pequeño. Entonces, ese punto es un punto que pertenece a los dos conos. Ahí está el punto P de contacto. Ahí están el punto P2 y el punto P3 de contacto. ¿Qué va a pasar con la velocidad lineal, ¿sí?, del punto
de estos dos puntos. Acá, para cualquier punto de contacto, entre estos dos conos, en esta generatriz de contacto, cualquier punto que nosotros elijamos, por ejemplo el P', la velocidad lineal del punto perteneciente a este cono es exactamente igual a la velocidad lineal del punto P, ¿no es cierto?, perteneciente a este cono. O sea que P2 y P3, que son puntos que están coexistiendo acá, en este lugar, tienen la misma velocidad lineal. Es lo mismo que habíamos visto acá. Entonces, en los cilindros, el punto de contacto, P2 y P3, en este caso de los cilindros, tienen la misma velocidad lineal, porque si no fuese así, como les dije en su momento, cuando estuvimos hablando en la otra clase, si esto no pasara así, habría deslizamiento.